Existen muchas citas que ruegan a los líderes ser valientes y tomar riesgos, pero diferentes tipos de riesgos tienen diferentes tipos de consecuencias. Algunas son más duras que otras requieren decisiones aquí y ahora. Como líderes, ¿cómo creamos una cultura que afronta la urgencia? En la próxima charla, exploraremos qué está en juego con el autor reconocido Malcolm Gladwell. Como conductor del podcast Revisionist History y como escritor en The New Yorker y The Washington Post, Malcolm Gladwell revela las diversas partes de la historia en forma única, fascinante y reveladora. Aquí escucharás las diferencias sutiles entre la inteligencia, sabiduría e innovación. Y también escucharás un par de historias. Por eso, la Cumbre Global de Liderazgo se alegra en darle la bienvenida a Malcolm Gladwell. Hola a todos. En la Cumbre Global de Liderazgo, saludos desde Hudson, Nueva York. Aquí está soleado y hermoso, y voy diario a una oficina a trabajar con otras personas. Y es un concepto increíblemente novedoso que me hace extremadamente feliz. Quiero hablar sobre una de las responsabilidades del liderazgo, en especial cuando se trata de crear culturas que están orientadas hacia la innovación. Y la cosa en la que quiero enfocarme es la idea de la urgencia. Para hacerlo, pensé en contarles la historia de un hombre extraordinario llamado Emil Freyreich, que falleció este año. Así que quiero hablar hoy en su honor y su memoria, porque su legado, particularmente al inicio, es un hermoso ejemplo de lo que se trata esta charla. Freyreich fue un doctor estadounidense, especializado en hematología, y a mediados de los 50 fue reclutado por el ejército y lo enviaron a hacer su servicio militar en el Instituto Nacional de Cáncer en Bethesda, en las afueras de Washington, D.C. Llegó en 1955 a ver a un hombre llamado Gordon Zubrod, que era el director clínico del instituto y uno de los gigantes de la investigación del cáncer. Y Zubrod le dijo, ¿a qué te dedicas? Y Freyreich le contestó, soy hematólogo. Y Zubrod le dio una de las órdenes más famosas de la medicina moderna. Le dijo, bien, quiero que cures la leucemia infantil. Ahora, no sé si algunos de ustedes tienen la edad para recordar cómo era la leucemia infantil en aquellos tiempos. Era una de las causas más comunes de muerte en los niños. Y era completamente aterradora. Literalmente un niño de 2 o 3 años estaba sano un día, y al siguiente tenía hemorragias incontrolables. Luego sufriría un dolor insoportable, y entonces moriría, sin excepción, a las 6 semanas. Si ibas al ala de oncología en los 50, habría una habitación a un lado llena de niños muriendo de leucemia. Y los doctores literalmente evitaban entrar porque era una escena demasiado horrible para contemplar y porque no había nada que pudieran hacer para salvarles la vida. En aquel tiempo se usaban 4 drogas contra la leucemia: metotrexato, mercaptopurina, el esteroide prednisona y un fármaco fabricado con la planta vígaro llamado vincristina. Y todos hacían lo mismo. Se le daban a los niños, entonces mataban muchas células. La enfermedad entraba en remisión por unas semanas. Pero debido a que ninguna de estas drogas podía matar a todas las células cancerígenas que eran resistentes se multiplicaban y la enfermedad regresaba con más fuerza. Y como cada una de esas drogas tenía efectos secundarios terribles, y los efectos buenos duraban tan poco, la mayoría de los doctores pensaba que no era ético usarlas en absoluto. Sentían que las drogas solo prolongaban la agonía. Pero Freyreich llegó y estudió de cerca estos 4 fármacos y tuvo 2 ideas revolucionarias. La primera es que cada uno de estos fármacos luchan contra la leucemia de maneras diferentes. Es como la infantería, fuerza naval, fuerza aérea y la marina. Todas pelean la misma guerra, pero usan armas muy diferentes y estrategias diferentes. Y Freyreich pensó, ¿qué tal si las combino? Tal vez no funcionen si las uso individualmente, pero si combino la infantería, la fuerza naval, la fuerza aérea y la marina, todas peleando a su manera usando diferentes armas, tal vez juntas venzan a la leucemia. Ahora, hay un problema con ese enfoque. Todos estos fármacos son increíblemente tóxicos, tienen enormes efectos secundarios, así que si administras los 4 al mismo tiempo a un pequeño, lo matarás, ¿cierto? Pero luego vino la segunda gran idea. Freyreich siguió estudiando y descubrió que aunque cada fármaco era tóxico, eran tóxicos de maneras muy diferentes. Así, uno destruye el sistema inmunitario, otro produce fiebre,
otro causa parálisis temporal, el otro hace que se caiga el pelo, pero ninguno de los efectos secundarios se superpone. Así que Freyreich pensó, claro, los niños se enfermarán severamente, tendrán 4 diferentes reacciones a la vez, pero si tengo mucho cuidado, tal vez los mantendré vivos. Siguió adelante, empezó su investigación sobre los 4 fármacos combinados, y la primera paciente al que administró la combinación casi muere, porque aún no tenía la dosis adecuada. Y básicamente se quedó junto a la pequeña por 2 días, tomándole la mano, porque sabía que saldría adelante, y lo logró. Así pasó con el siguiente paciente, y el siguiente paciente, y todos entraron en remisión. Y en 1965 publicó uno de los artículos más famosos en la historia de la investigación del cáncer. Básicamente decía, hemos curado la leucemia infantil. Es uno de los hallazgos médicos más importantes del siglo XX, y estoy convencido que hay personas escuchándome ahora cuyas vidas fueron salvadas por Emil Freyreich, o que tienen hermanos o hermanas o amigos o familiares cuyas vidas fueron salvadas por Emil Freyreich. Ahora, piensen en la historia que he contado. Tienen la edad para recordar cómo era la leucemia infantil en aquellos tiempos. Freyreich tuvo esas 2 ideas brillantes. Primero, si das los fármacos en combinación, puedes crear enormes sinergias y curar cosas que de otra manera serían incurables. Y segundo, se dio cuenta de que sí puedes dar dosis grandes de fármacos tóxicos a los pacientes, aun si los pacientes son niños, y pueden sobrevivir. En tanto los fármacos sean diferentes, tendrán diferentes efectos secundarios. Hoy, tratar a los pacientes de cáncer con diferentes clases de fármacos es muy común. Es lo que se hace todo el tiempo, pero no lo era entonces. Cuando Freyreich descubrió esta idea en los 50s, principios de los 60s, fue una idea radical. Nadie lo había hecho antes, y le debemos ese descubrimiento a Emil Freyreich. Esto es lo que llamaríamos un riesgo operacional. Freyreich se arriesgó con una atrevida idea. No sabía que tan bien funcionaría, pero pensó que valía la pena. Y creo que entendemos bien el sentido de tomar riesgos. Es lo que hacen los innovadores, ¿cierto? Pero hay un segundo lado, y es en el que quiero que nos enfoquemos. Para hacer algo verdaderamente innovador, no solo tienes que tomar un riesgo operacional e intentar algo nuevo, tienes que tomar un riesgo social. Tienes que convencer a otros de que lo que haces tiene sentido. Tienes que superar la oposición. Tienes que lidiar con las críticas. Creo que corremos muchos riesgos operacionales, pero no pensamos suficiente en tomar un riesgo social. Y en mi mente, la habilidad de tomar un riesgo social es tan importante, si no es que más importante, que la habilidad de tener una idea innovadora. Hablemos sobre tomar un riesgo social. ¿Qué es lo que está en el núcleo? Es la urgencia. Freyreich abordó a su jefe, Gordon Zubrod, al principio de los 60, con esta idea de usar 4 fármacos juntos. Fue una idea radical. Nadie lo había hecho antes. Y Zubrod lo vio y le dijo, ¿estás loco? Y Freyreich contestó, hablo en serio. Y Zubrod dijo, ¿cómo sabes que funcionará? ¿Hiciste pruebas en animales? Porque normalmente los científicos prueban los fármacos en ratones o ratas o conejos antes de probarlas en humanos, solo para saber si es una buena idea o si va a funcionar. Pero resulta que no hay un equivalente animal para esta clase de leucemia. Así que Freyreich no tenía ninguna referencia. De haber intentado reunir datos de animales, habría tardado años en hacerlo. Y Zubrod dijo, de acuerdo. ¿Cómo sabes que la combinación de estos 4 fármacos no matará a los niños? Y Freyreich contestó, bueno, pienso que los efectos secundarios son diferentes, y pienso que si tengo cuidado los puedo manejar con éxito. Y Zubrod dijo, ¿qué tal si no puedes? Ahora piénsenlo. Lo que Freyreich proponía hacer era conducir un experimento ciego en niños desahuciados de 2 o 3 años, usando 4 fármacos increíblemente tóxicos no probados en una combinación que nunca se había usado con nadie, ni siquiera en animales, ¿cierto? Toda la idea era una locura. Y Zubrod le dijo, ¿te das cuenta de que si esto no funciona y matas a uno de esos niños, te acusarán ante el Congreso? Van a difamarte. Serás expulsado de la medicina.
Y luego vendrán por todos nosotros en el Instituto Nacional del Cáncer. La gente te llamará un doctor nazi. Pero Freyreich era increíblemente persistente. Y de hecho fui a visitarlo hace unos años, antes de que muriera. Era una figura increíble, un hombre gigante de casi 2 metros de estatura. Tenía una de esas grandes personalidades. Tenía un ego del tamaño de toda esta sala. Corría sangre helada por sus venas y simplemente le dijo: tengo a 10 niños con leucemia ahora, y cada uno de ellos morirá en 6 semanas. ¿Por qué no? Y entonces Zubrod dijo: hazlo. Ahora, lo que fue crucial en esa conversación es que hasta aquel momento nadie en el mundo del cáncer había visto el problema de la manera en que Freyreich lo vio. Creían en la ciencia. Creían que algún día encontrarían un mejor tratamiento para la leucemia, pero todos creían que era importante cumplir con todas las normas y con todos los detalles primero. ¿Por qué? Porque estaban preocupados con los riesgos potenciales de cometer errores. Lo que separó a Freyreich de los demás es que él tenía prisa. Él vio la urgencia de la situación. Tenía 10 niños en su ala y morirían en 6 semanas. Y porque tenía prisa, vio los riesgos y beneficios de forma diferente. Estuvo dispuesto a arriesgarse e intentar algo nuevo. Déjenme darles otro ejemplo de un sentido de urgencia, porque es extraordinario para mí. Cuán seguido vemos el mismo patrón cuando hay un avance innovador. Esta es una historia que pienso que algunos de ustedes conocen. Es la historia de una organización llamada Xerox PARC. Xerox PARC estaba en Silicon Valley, en el norte de California, en el centro de una comunidad en donde las industrias de las computadoras modernas y los softwares nacieron. Y lo empezó Xerox, la compañía que fabrica las máquinas Xerox. Empezó al principio de los 70. Xerox PARC era un laboratorio de ideas, un centro de investigación. Y para dotarlo de personal, Xerox contrató a 60 o 70 de los mejores científicos de la computación de entonces, de todo el mundo. Les pagaban muy bien y todos tenían oficinas con ventanas y tenían presupuestos ilimitados para investigación. Y les dijeron que solo tenían que hacer una cosa, y eso era soñar. Su instrucción fue soñar en la oficina del futuro, y fue exactamente lo que hicieron. Durante los siguientes 10 años, este extraordinario grupo de personas inventó sistemáticamente casi cada aspecto de la era de la computación que ahora damos por sentado. Construyeron probablemente la primer computadora personal, a la que llamaron Alto. Cuando entonces las computadoras eran del tamaño de un refrigerador, esta cabía en tu escritorio. Y crearon la interfaz gráfica de usuario moderna. Antes de esto, si querías que la computadora hiciera cualquier cosa, tenías que teclear una serie de comandos en... De hecho, algunos recordarán los primeros días de la computación cuando hacían eso. Pero Xerox PARC inventó la idea de que solo hubiera una serie de iconos en la pantalla, y si querías hacer algo, hacías clic en el icono adecuado con un ratón. También inventaron el ratón, ¿sí? La idea de tener un dispositivo en tu mano que te ayudara a navegar en la pantalla de tu computadora. Crearon la idea de Windows que permitía tener múltiples páginas abiertas en tu computadora al mismo tiempo. Inventaron el Ethernet. Fueron los primeros que descubrieron cómo conectar una computadora con otra. ¿Puedo seguir? Word, el primer procesador de palabras, salió de Xerox PARC. La impresora láser. Prácticamente cada aspecto de la computación personal moderna salió de este edificio y de este conjunto de científicos, genios de la computación en Xerox PARC. Hacia un día de diciembre de 1979, un joven de 24 años de edad que dirigió una pequeña empresa emergente muy cerca de Cupertino, California, fue de visita a Xerox PARC. El joven se llamaba Steve. Imagino que lo conocen. Y bautizó su empresa como una fruta. En aquel momento, Apple era una pequeña empresa que fabricaba una pequeña computadora rudimentaria llamada la Apple II. Pero algunos de los ingenieros de Jobs conocían lo que sucedía en Xerox PARC y le dijeron a Steve Jobs: realmente deberías ir a visitarlos. Y Jobs dijo: de acuerdo, así que llamó a Xerox y les pidió un recorrido y dijeron que sí. Lo llevaron a visitar y le mostraron su tesoro, que era el prototipo de una computadora personal llamada Alto, con un ratón y con una interfaz gráfica de usuario con Windows, y le hicieron una demostración. Jobs lo vio
y su corazón se detuvo y se quedó boquiabierto y empezó a gritar: ¿por qué no han sacado esto al mercado? ¿Qué les pasa? Esta es la cosa más increíble que he visto. Esto es una revolución. Y todos los genios de Xerox PARC solo dijeron: pues ya sabes, en eso estamos perfeccionando esto y aquello. Está bien, estamos más adelantados que la competencia. Por ahora nadie va a alcanzarnos. Pero Jobs no se pudo contener y literalmente salió corriendo del edificio. Subió a lo que estoy seguro era su pequeño Volkswagen. Condujo de vuelta a las oficinas de Apple, que eran un pequeño edificio en aquellos días. Y en ese momento todos sus ingenieros estaban trabajando en una computadora personal llamada Lisa, que supuestamente sería la salvación de Apple, su mejor producto hasta la fecha. Y era una computadora tradicional, ¿sí? Tenía una línea de comando, tecleabas los comandos en un teclado, y era algo rudimentaria. Y Jobs fue con sus ingenieros y les dijo: no vamos a hacer así esta computadora. Recién vengo de Xerox PARC y he visto el futuro. El futuro es algo llamado ratón y una cosa llamada interfaz gráfica de usuario. Unas cosas en la pantalla llamadas iconos. Y si quieres hacer algo, haces clic en el icono. Dijo: detengan todo. ¿Sí? Ya no quiero hacer las computadoras a la antigua. Acabo de visitar Xerox PARC y acabo de ver el futuro. Y sus ingenieros dijeron: un minuto, gastamos millones de dólares y años trabajando en esto. Esta computadora llamada Lisa, ¿cierto? La hicimos así porque tú nos dijiste que así la hiciéramos. Si quieres cambiarla ahora, eso nos retrasará meses, si no es que años. Los inversionistas estarán furiosos. Vamos a perder dinero en este proyecto. Y siguieron hablando. Y Jobs dijo: no me importa. Así que le dijo a los ingenieros: empiecen de nuevo. Y fue lo que hicieron. Inventaron un ratón, pusieron iconos en la pantalla, instalaron programas, y el resultado fue la Macintosh, que tal vez sea la computadora personal más icónica e importante en la historia de las computadoras. Ahora piensen en esta historia un momento. Este es el momento crucial en la historia de la mejor compañía de tecnología en el mundo. ¿Qué fue lo que diferenció a Steve Jobs en aquel momento? ¿Era más inteligente que los ingenieros de Xerox PARC? Claro que no. Ellos lo eran. Ellos inventaron el ratón y Windows y el Ethernet y Word y la impresora láser y la interfaz gráfica de usuario. Jobs nunca inventó nada. Él solo robó su idea. De acuerdo. ¿Era más sabio que los ingenieros de Xerox PARC? ¿Él vio el futuro de la computadora personal más claro que ellos? No. Cada uno de esos ingenieros estaba convencido, con razón, de que lo que ellos hacían era inventar el futuro de la computadora. La diferencia entre Jobs y las personas en Xerox, y la razón por la que hoy usas una computadora Apple y no una computadora Xerox, es que él tuvo un sentido de urgencia. Quiso hacerlo ya. Ellos querían seguir refinando, perfeccionando y puliendo. Él no. Subió a su auto y se apresuró a Cupertino y dijo a sus ingenieros: detengan todo, ¿sí? Ahora, ese sentido de urgencia resultó muy complicado. Significaba tener que enfrentar a su propia compañía, tener que admitir que sus propias ideas estaban equivocadas y que las ideas de otros eran mejores. Tuvo que convencer a un grupo de personas que él encarriló en un camino, que tomaran un camino diferente. Tuvo que darle un giro a su ambiente de trabajo en su pequeña compañía emergente y la puso de cabeza. Eso es algo muy complicado. Pero esa clase de riesgo social es lo que los líderes deben tomar. Entonces, de vuelta a Freyreich. Freyreich fue con su Broad para pedirle permiso de probar 4 fármacos. Y su Broad dijo que sí. Freyreich regresó al hospital y lo hizo. Pero los demás lo creían loco. No entendían lo que hacían, ¿cierto? Usó estos extraños fármacos increíblemente tóxicos y se los dio a niños de 2 y 3 años en dosis que a nadie se le había ocurrido antes. Llevó a los niños al borde de la muerte con terribles efectos secundarios para poder acabar con el mayor número posible de células cancerosas. Y luego, tras hacerlo una vez, al recuperarse, lo hizo otra vez. Y otra vez, recuerden, la manera en que funciona la quimioterapia es uso la máxima dosis posible, te llevo al borde de la muerte, te dejo recuperarte y luego lo vuelvo a hacer, ¿sí? Y él dijo: vamos a tener que hacerlo cada mes, por 2 años, hasta que se recuperen.
Vaya, la gente escuchó este plan de acción y pensaron que era un monstruo. Los otros doctores en el ala de oncología en el Instituto Nacional de Cáncer se negaron a ayudarlo. Así que tuvo que hacer el experimento por su cuenta. Se quedaba en el hospital las 24 horas del día. Hace poco entrevisté a un doctor que trabajó con Friedreich hace años en el Instituto Nacional del Cáncer. Y me dijo que cuando fue a trabajar con Friedreich, su jefe anterior le dijo que Friedreich estaba loco y que estaba dañando su carrera al trabajar con él. Los otros doctores del Instituto Nacional del Cáncer solían quedarse al fondo de la sala de juntas cuando Friedreich presentaba sus datos y lo fastidiaban. En una ocasión, uno de los doctores principales del instituto vio a Friedreich tratando a uno de sus pacientes con lo que en aquel entonces le llamaban salchicha. Era una enorme bolsa de plástico llena de sangre. Y la bolsa era más grande que los niños. Los niños eran pequeños, porque Friedreich tenía que hacerles múltiples transfusiones para mantenerlos vivos. Si te equivocabas con la salchicha, matabas al niño. Si le pones la sangre demasiado rápido al bebé, ese bebé entra en crisis, su corazón se detiene y se acabó, ¿cierto? Así que el doctor principal vio a Friedreich hacerlo y le dijo, si no dejas de usar la salchicha de esa manera, estás despedido. Y Friedreich lo ignoró. Lo siguió haciendo. Y uno de sus amigos me dijo después que Friedreich decidió que si no lo iban a dejar hacer todo lo que él necesitaba hacer para su experimento, no iba a trabajar más para ellos. Y bueno, ¿cuál era el punto? No le importaba si lo despedían. No estaba en el Instituto Nacional del Cáncer para ser amigos. Creo que necesitamos este espíritu si queremos hacer algo creativo y revolucionario. Necesitamos personas que están dispuestas a tomar riesgos sociales e intentar cosas que otros creen son una locura. Pero esta es la cuestión. Personas como Steve Jobs y Emil Friedreich son raros, porque es muy difícil para los seres humanos hacer cosas que otras personas consideran una locura. Estamos programados para la aprobación. No estamos programados para la desaprobación. ¿Cómo obtenemos más de este espíritu? Obtenemos más si nuestros líderes aprenden a proteger y apoyar este espíritu perturbador. En mi opinión, el verdadero héroe de la historia de Friedreich no es Friedreich, es su jefe Gordon Zubrod. Fue Zubrod que le dijo sí a Friedreich. Y de no haberle dicho sí, ese primer experimento nunca habría ocurrido. Fue Zubrod quien arriesgó su carrera. Si Friedreich hubiera fallado, Zubrod habría sido presentado ante el Congreso. Zubrod habría sido el que perdiera su trabajo y terminaría en la calle. Pero Zubrod entendió que su responsabilidad como líder era hacer que su organización fuera un lugar seguro para tomar riesgos. Y que si no apoyaba a Friedreich, no estaría haciendo su trabajo. Necesitamos a más Emil Friedreich en este mundo, pero no los tendremos si no tenemos a más líderes como Gordon Zubrod. Gracias.